Mentir nunca ha sido bueno. Definitivamente decir mentiras puede traernos serias consecuencias en cualquier ámbito de nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando mentimos al servicio de inmigración, bien sea durante la entrevista, en un proceso, llenando una aplicación? Estas son las preguntas que le haré a mi siguiente invitado. Él es el abogado Jorge Rivera, especialista en inmigración. Hola Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Fiorella, aquí feliz de estar contigo. Es un gusto tocar y explicar este tema tan interesante para mucha de nuestra gente que ha mentido o quizás está pensando mentirle a inmigración. Definitivamente, y cuéntanos, ¿cuáles son las mentiras más comunes que suelen ocurrir y que a la larga pudieran tener serias consecuencias de las cuales nos vas a hablar también más adelante? Sí, mira, la primera es en la frontera, luego mentir acerca de tu matrimonio, en una aplicación o en una entrevista con inmigración. Son momentos críticos que pueden determinar el futuro de tu caso migratorio, por si te acusan de fraude o no. Definitivamente. ¿Cuáles serían entonces, Jorge, las consecuencias una vez el Servicio de Inmigración detecta que se ha dicho una mentira? Bueno, mira, si es una mentirita blanca que realmente no hace diferencia en tu caso para calificar o no calificar, entonces, bueno, lo van a dejar pasar. Pero si es, por ejemplo, estás casado y dices que estás soltero, ¿ok? Eh, Dices que tienes un récord limpio y tienes antecedentes criminales o una deportación. Entonces, este tipo de mentiras van al corazón de tu caso con inmigración y definitivamente que te aplica un cargo de fraude, pero hay un perdón que se puede pedir. Y precisamente en ese punto estamos. Si una persona ha dicho una mentira, es descubierta por el Servicio de Inmigración, pone su estatus migratorio en riesgo. ¿Cuáles son las medidas que debe tomar entonces? Bueno, mira, depende, ¿verdad? Porque, ok, si es que tú dijiste una mentira en una aplicación, ¿verdad? Y no iba a la entrevista, tú puedes tratar de arreglar eso con una declaración jurada explicando que fue un error de la secretaria, del asistente, del paralegal, del abogado, lo que sea, y tratar de lavarte las manos. Y creo que estamos a tiempo si lo haces antes que inmigración tome una decisión. Ahora, si inmigración ya tomó la decisión, te acusó de fraude y te está negando el caso o te está pidiendo un perdón, entonces obviamente hay que aprovechar la oportunidad de pedir un perdón con un formulario I-601, que es el perdón para el fraude, pero solo puedes ocupar a esposo, padre o madre para pedir ese tipo de perdón. Ahora, ¿qué pasa, Jorge, si el Servicio de Inmigración, por ejemplo, somos residentes permanentes, estamos queriendo hacernos ciudadanos y resulta que mentimos en la aplicación? ¿Cuáles serían las consecuencias en el peor de los escenarios? Bueno, mira, depende, ¿verdad? Porque la consecuencia más común, si estás aplicando para la ciudadanía, por ejemplo, es que te nieguen la ciudadanía. ¿Ok? Ahora, un paso más allá es que te quiten la residencia. Si es que, por ejemplo, te agarran en una mentira que tú te hiciste residente por los papeles, entonces sí te terminan quitando hasta la residencia. O si detectan que tú mentiste y no dijiste un crimen cuando estabas aplicando por la residencia. O sea, que te nieguen la ciudadanía es la menor consecuencia, que te quiten la residencia y te pongan en proceso de deportación, que ya lo hemos visto, es algo ya más grave. Ahora, una mentira muy común que solemos escuchar que se comete, no sé si es un fraude, por eso te pregunto, cuando una persona desea ingresar a los Estados Unidos y tiene ese primer contacto con un agente de inmigración en un puerto o en un aeropuerto y lo descubren que está mintiendo, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, mira, ahí la clave es ver los documentos y los cargos de inmigración. ¿Por qué? Hay dos documentos que son los críticos. Uno se llama el NTA y otro se llama el I-213. Ahí ponen los cargos en contra tuyo, inmigración. El cargo más suave es, ok, entró ilegal. El cargo más grave es, ok, se hizo pasar por ciudadano americano porque ahí te aplican un castigo de por vida. Pero las palabras se las lleva el viento, Fiorella. Hay que revisar los documentos para ver qué es lo que pusieron en el papel, porque en todo esto el papel es el que manda.
Ahora, esto queda como un historial, Jorge. El Servicio de Inmigración puede utilizar esa mentira para eventualmente más adelante poderte negar el caso, cualquiera que sea. Claro, porque, por ejemplo, si tú mentiste, te agarraron una mentira, lo pueden ocupar en contra tuyo para un asilo, diciendo, mira, esta persona no tiene credibilidad, entró al país en mintiendo. ¿Okay? O te piden el perdón y hay personas que no tienen la esposa o los padres para calificar para un perdón. Entonces, prácticamente les terminan negando el caso. Así que definitivamente el mentir, ya sea cuando vienes entrando, cuando tú aplicas o en una entrevista, puede determinar si aprueban o niegan tu caso. Ahora, esto aplica, Jorge, también para un turista que solamente viene de visita, que no quiere hacer ningún cambio de estatus, que definitivamente viene a pasar unas vacaciones, pero por algún motivo mintió o miente al momento de su entrevista con el funcionario. Fiorella, me encanta que hayas mencionado este tema, porque fíjate que le pasa a muchas personas, vienen con una visa turista, ¿ok? Pero chequean las redes sociales y resulta que viene a un evento por el cual le van a pagar. Entonces lo detienen ahí mismo y lo pueden hasta deportar. Le ha pasado a varias personas que nosotros conocemos que teniendo el derecho de entrar, meten la pata, hablan más de la cuenta o están mintiendo y les termina saliendo el tiro por la culata con inmigración, como dice el dicho. Ahora, es cierto, Jorge, que cuando tú vienes como turista y entras en cualquier puerto, el funcionario de inmigración tiene el derecho y la autoridad incluso hasta de revisarte tu teléfono celular. Sí, y déjame explicarte cómo funciona. Tú vienes, tienes tu celular y ahí tienes mucha información acerca de tu matrimonio, que puede ser arreglado, un trabajo que vienes a hacer cuando vienes con visa turista, lo que sea. ¿Ok? El oficial te dice, mira, necesitamos revisar tu celular. Entonces, ok, si tú les das autorización, bueno, ellos lo chequean y toman una decisión. Pero si tú les dices que no, entonces ellos pueden decir, ok, no lo vamos a revisar, pero te vamos a deportar. Entonces te ponen contra la espada y la pared y tú Bueno, tienes que tomar una decisión ahí rápida. ya hemos puesto sobre la mesa algunas situaciones sobre las mentiras más comunes de las cuales solemos saber ante un proceso de inmigración. ¿Cuáles son tus recomendaciones como experto, Jorge? Bueno, mira, la clave cuando tú has dicho una mentira en el pasado o estás considerando mentir la inmigración en el futuro, siempre consultarlo con tu abogado, porque te voy a dar el perfecto ejemplo. Fíjate, inmigración tiene una pregunta en los formularios, dice, ¿has cometido algún crimen por el cual nunca has sido arrestado? ¿Ok? Inmigración quiere que tú le digas de la vida y milagro, pero el abogado te va a asesorar, porque, por ejemplo, si tú manejaste borracho, pero nunca te arrestaron, ¿ok? Tienes el derecho, bajo la quinta enmienda de la Constitución, no decirle eso a inmigración. Tienes el derecho de no incriminarte, ponerte la soga al cuello, delatarte, como lo quieras decir. Igual, usaste drogas y nunca te arrestaron. Entonces, son crímenes por los cuales tú nunca fuiste enjuiciado, que tienes el derecho de no incriminarte. Igual si entraste y saliste por la frontera y nunca te agarró inmigración. O trabajaste con un número de seguro social de un ciudadano americano y el abogado te va a decir, mira, bajo esta enmienda de la Constitución tienes el derecho de no dilatarlo a inmigración. Y por eso es tan importante una buena asesoría legal para que tú conozcas tus derechos, qué decirle y qué no decirle, qué protecciones tienes bajo la Constitución. Y en este caso no sería tanto como mentir, sino posiblemente ocultar una información que en ese momento no va a ser relevante en tu caso. Exacto, el omitir la información. Tú no tienes que mentir para omitir, pero fíjate, esa pregunta en las aplicaciones es una invitación para que tú violes tus propios derechos de la quinta enmienda de la Constitución. O sea que esto es algo bien delicado y es importante tener una buena asesoría legal privada con tu abogado para que tú sepas las consecuencias de decir una cosa o decir la otra y tus derechos en este país. Esos recovecos solamente la conocen los abogados expertos en inmigración, Jorge, así que le dejamos ese trabajo a ustedes. Cuéntanos cuál es tu línea telefónica para que las personas puedan comunicarse contigo si tienen alguna duda. Sí, mira, me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Gracias, Jorge, por el contacto y tus consejos. Un abrazo, claro que sí, bendiciones.